¿Cómo están? Dios los bendiga. Continuamos con la serie La Iglesia según Dios. Vamos en la parte 4. Por más que intento ser dinámico, estoy bateando un poquitito, pero es que son verdades muy hermosas. Entonces, yo creo que se ha ido comprendiendo y entendiendo qué se necesita para una iglesia, quién puede ser pastor, quién no puede ser pastor, quiénes son falsos maestros, que vamos a llegar ahí. Si usted pertenece a una iglesia, debe de estar siempre buscando la unidad de ese cuerpo de Cristo. No debe de causar división, y si causa división, bueno, significa que el Espíritu Santo no está en usted. La iglesia de Cristo es la creada por Él. Él es la roca, no la creada por los hombres. No tanta diversidad de religiones, de pensamientos, de doctrinas, en donde la gente dice, no, yo mejor me quedo así. Porque si no es donde es, y si esta doctrina no es la correcta, si esa religión no es la correcta, usted básese en lo que dice la Escritura. Por esta razón yo siempre les dejo los versículos en la parte inferior del video para que lo revisen y lo lean. Y no sean solamente oidores, porque se van a quedar en la raya, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 1, dice, si no retienen la palabra que les he predicado, dice, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Usted necesita retener la palabra y aplicarla. Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 de 2 de Timoteo, te encarezco, o sea, en el griego es te ordeno, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto es, a tiempo y fuera de tiempo es, a cada momento predica la palabra, porque los tiempos son malos, los tiempos son perversos. No te quedes de perezoso, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. Y hoy hay un mundo de maestros falsos. Esta carta pastoral es cómo se debe de dirigir la iglesia, cómo debe de ser el pastor con la iglesia. Y Pablo, sabiendo que iba a morir, le encarecía, le ordenaba a Timoteo, hazlo así, no lo hagas de otra manera, hazlo como te dije y quiero que lo hagas, que prediques la palabra a tiempo y destiempo, y te pongo como testigos a Dios y a Jesucristo. Era una orden divina profunda por medio del Espíritu Santo. Dice, porque vendrá tiempo que no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. ¿Y qué va a pasar, Pablo, si sucede esto? Van a apartar de la verdad y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a las cosas filosóficas, a lo que le cuente el falso maestro. Y esto sucede en nuestros tiempos contemporáneos. Y sigue sucediendo. Y yo conocí pastores, fíjese que iban caminando bien, pero doctrinas de otras partes introducían al mundo en la iglesia cuando Dios nos sacó del mundo y nos puso en el cuerpo de Cristo. Pero la gente, para poder atraer gente, simplemente atrae gente, pero no atrae y no hace que esas personas se conviertan al Señor. Quieren tener gente en la iglesia.
quieren tener gente en la iglesia. Segunda de Timoteo 1:13. Le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, ese depósito son el Evangelio, son las buenas nuevas. Si usted no retiene, ¿cómo va a predicar? ¿Cómo va a decir que usted es un cristiano si ni siquiera busca al que lo salvó? Si usted no retiene la palabra, no busca al Señor, no abre la Escritura, ¿cómo puede decir que Cristo está con usted? No se sugestione con cosas de esas. Si usted ha estado en problemas, si Dios lo ha sacado y usted no es conforme, es la misericordia del Señor, es su amor. Si entregó a su Hijo por nosotros. Fíjese lo que dice Santiago 1:21 en adelante. Por lo cual, dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, toda la basura que entorpece para tener la comunión con Dios, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ese puede, es que puede. No es de a ver si puede, o sea, puede salvar vuestras almas. No le dijo que su cuerpo, vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, su rostro natural se ve en el espejo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Así es la palabra. Usted la escucha y si usted no la practica, no es hacedora, se va a enfriar y se va a volver a lo que era antes, al rebelde contra Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta, dice Santiago: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha en el mundo. Usted no lo va a poder hacer si no tiene el poder del Espíritu Santo. Si no retiene la palabra del Señor. Usted va a seguir pensando, yo soy buena persona. No es para tanto. Usted va a seguir pensando, le di la propina ahí a la persona del súper. Le di la propina al franelero. Le di la propina a una persona que pasó que me dijo que tenía a su niño enfermo. No es por obras, sino por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. No se confíe de sus pensamientos, estamos hablando de sus pensamientos. Usted quiere estar en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de la iglesia verdadera. Yo no le quiero alentar a usted que usted esté en Cristo. Yo no lo conozco. Eso se lo tiene que decir Dios, no se lo puede decir un pastor. No se lo puede decir un pastor que usted fue a una iglesia y ¿quién quiere recibir a Cristo? Siempre lo dicen al final. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y pues levantan la mano. Oran con el pastor ora por ellos, repita después de mí. Y después les dice, ya están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Haga la oración de fe y usted ya va a estar dentro del libro de la vida y escrito y ya Dios ya lo está... ¿Qué es eso? No dudo que alguna de esas personas sí realmente se está arrepintiendo. Pero la Escritura no enseña esto. Usted se tiene que arrepentir a solas y se lo tiene que decir Dios. Dice en el capítulo 8 de Romanos, y eso es muy hermoso.
Dice, y todo aquel, ¿cómo voy a saber yo si el Espíritu no me lo dice a mí? Que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu y que yo soy hijo de Dios. Cambia nuestra vida. El Espíritu Santo, así como hizo que naciera Jesús en el vientre de María, con ese mismo poder, nosotros nacemos cuando nos arrepentimos y creemos. Sucede algo maravilloso, sobrenatural. No es una sensación de la carne, es sobrenatural interior. Así que no se crea de esas cosas. Y puedo seguir hablando de eso, pero pues tengo que seguir con el mensaje. Ahora, ¿qué dice la Escritura de los falsos maestros o de los falsos pastores o de los falsos obispos? Dice muchísimo. Juan, en primera de Juan, dice anticristos. Hay muchos. Una persona que no cree en Cristo, Juan les dice anticristos. O que hablan contra la doctrina del Señor, anticristos. Y es cierto, vendrá el anticristo. Pero eso va a ser cuando la apostasía esté en todo su apogeo. ¿Qué dice de los falsos maestros la Escritura? Gálatas 1:9, dice Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues ¿qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Las iglesias, los pastores que pueden tener mucha gente, les predica a la gente lo que quiere escuchar la gente. Eso es lo que les predica. Usted fíjese nada más, usted me escucha a mí hablar siempre del arrepentimiento, de la fe, de la justicia de Dios, de la redención, de la muerte de Cristo. Casi no se predica eso. Solamente se predica bendice mi familia. Solamente. Si tiene problemas financieros. Sacan porciones de la Escritura. Yo como les explico, cada vez que le explico a mi esposa, es como una persona, un hombre que le escribe a su esposa, como se usaba antes, una carta, la timbra, la envía, pasan 15 días, 20 días, llega la carta, y la esposa nada más lee la parte de abajo, te amo mucho, te extraño, pero no leyó todo lo de arriba. Qué problemas había tenido el marido, que si le pagaron y no le pagaron, si tuvo un accidente, no tuvo un accidente, etcétera, etcétera. Y así es como le hacen los falsos maestros, los falsos pastores. Sacan una pequeña porción que ni siquiera era lo que iban a decir. Y empiezan a hablar y hablar y hablar y entretienen a la gente. Como una vez les dije yo, Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores, de los más maravillosos que ha habido a lo largo de la historia evangélica, él decía que en una iglesia, la iglesia está para alimentar a las ovejas y no para entretener a los cabritos, a los que nada más van ahí, nada más, pero nunca se deciden. Segunda de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, dice Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquí hay muchos, muchos que se dicen. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, Satanás se viste de luz y sus pastores se visten de luz. ¿Usted qué cree? Mire, mucha gente piensa que Satanás, donde más golpea al diablo para destruir a las familias, es en las familias. No es así. Satanás donde más golpea es poner a sus ministros satánicos como falsos pastores y se amontona mucha gente porque tiene comezón de oír, pero no la verdad. La sana doctrina no la toleran, como les leí hace rato. Simplemente y se sienten a gusto, se oye música, se oyen cantos de alabanza, pero lo único que están haciendo ahí es escuchando a un ministro de Satanás. Una persona, un cristiano, un pastor que no hable la palabra de Dios y se dedique a llevar a la gente a Cristo, solamente está haciendo un culto de entretenimiento.
Pareciera que Pablo es muy duro, ¿verdad? Cuando habla así. Pero lo que pasa es que cuando uno tiene celo, yo también me pongo así. Sí, se fija usted que de repente empiezo a agarrar aire y me paro porque me gusta hablar con mayor claridad, pero virtualmente es muy complicado. Sí, sí es muy difícil. No porque no lo quiera hacer, pero físicamente sí lo hago. Me encanta, me gusta, porque me gusta ser mucho, muy claro. Por el celo de Dios, por el celo de Dios. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice Pedro, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En la iglesia tradicional, nada más voy a tocar un pequeño tema. En la iglesia tradicional sucede mucho esto. A la gente le preguntas, ¿y usted qué religión es? Católica. ¿Y a qué se dedica? No, pues a esto. Pero lo ve que no ha cambiado su vida. O sea, su vida no ha sido transformada de apartarse del pecado. Entonces, me ha servido asistir a una iglesia así. Pero participo. Pero tengo actividades. Ok. Y voy a un asilo. Y voy a un orfanato. Y voy y doy de comer ahí a los enfermitos también. Qué bueno. ¿Y cómo es su vida personal, su vida en el mundo? Igual. Pero, y le digo, bueno, pero pues no es por obras. Es por gracia, necesitas arrepentirte y creer. Es que yo me siento a gusto así. Me dice el que está en el púlpito que así es. Ok. Pero Dios dice lo contrario. Para poder estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe de ser pura y sin mácula, y somos salvos por gracia, por fe en el Señor Jesucristo. No es por las actividades que tengamos. Yo tengo muchas actividades eclesiásticas, muchas, y eso no significa que por eso soy salvo. Yo soy salvo por lo que hizo Jesús en la cruz y porque yo creí en ello, pero no por las actividades que yo tenga o por lo que yo diga. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ese camino es blasfemado, que es el Evangelio, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, o sea, no se tarda. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, fíjense cómo les habla Pedro, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos, dice Pedro, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, ¿qué es lo que hablan? Palabras vanas, palabras infladas, sazonadas con un poquito de palabra, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea, estos falsos maestros, hay personas que verdaderamente quieren seguir al Señor, quieren salir del error, pero ellos no se los permiten, porque les inflan las palabras y hablan por codicia, hablan palabras fingidas, no tienen amor sobre las ovejas y no les importa, simplemente les importa lo que ellos quieren. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, usted asiste a una iglesia y el pastor parece, tiene alabanza, el pastor parece que habla la escritura, pero nunca los lleva a Cristo. Nunca los lleva a Cristo. Y los vence con tanta sabiduría humana, con tanta palabrería, y los venció. Ustedes fueron a la iglesia para buscar algo, para buscar a Dios, verdaderamente, pero no encontró quien les predicara a Dios. Y Él los venció con tanta palabra vana. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Aquí lo que está diciendo Pedro es de que las personas que escuchan el Evangelio y buscan de Dios y van a una iglesia y escucharon un sano Evangelio, pero van a una iglesia y el pastor predica y no está predicando la sana doctrina. Estas personas vuelven a lo mismo que fueron antes. Tenían palabra sana que les salvara el alma. Tenían palabra sana para conducirse mejor delante de Dios. Pero al escuchar un falso maestro, entorpeció el crecimiento de él. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, les hubiera sido mejor no haber conocido el Evangelio, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, es peor que si usted tiene palabra de Dios y lo envuelve un maestro falso, es peor porque usted tenía palabra para decidir y decir esto es bueno, esto es malo. Y ese pastor lo venció. Hay veces que pensamos que muchas veces es por ignorancia que los falsos maestros predican. Pero Judas, en la epístola de Judas, les habla muy claro y muy fuerte. Cuando les leí sobre los requisitos para el obispado, para ser pastor, Pablo les dice a Tito que no sean nófitos en la palabra, porque si no van a caer en el lazo del diablo. O sea, se van a equivocar y van a empezar a hablar palabras infladas. Yo conocí en una ocasión un pastor que tenía su seminario bíblico y uno de los estudiantes le dijo a otro estudiante, le dijo, oye, fíjate que sí es bueno estudiar porque después yo tengo mi iglesia y voy a recibir un buen dinero. O sea, puedo sacarles a los feligreses un buen dinero. Dije yo, mira nomás, los pensamientos de las personas, pero pues Dios conoce los corazones. En Judas 1:3 dice lo siguiente, y fíjense lo que dice Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía, o sea, me urgía hablar con ustedes, tenía que escribirles acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ardientemente, o sea, con mucho celo. Nosotros, cuando yo escucho a una persona que está diciendo puras barbaridades en el Evangelio, que nomás la sazona tantito, a mí me molesta, pero no es una molestia mundana, es una molestia, es un celo, que cómo puede esta persona estar hablando tantas torpezas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen. Podrán decir, no las conozco, pero la naturaleza te dice que hay un Dios. Y se corrompen como animales irracionales. Luego dice en el siguiente versículo, capítulo 1, versículo 12. Estos son manchas en nuestros ágapes que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos
son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son personas que no tienen el Espíritu Santo, son personas huecas que no tienen agua, que son árboles pero no dan fruto, que son 2 veces muertos y desarraigados. Esos son los falsos maestros. Cuando usted no escuche la palabra del Señor en la iglesia que está y no lo están llevando a Cristo, a la obediencia, al amor, al amar a su prójimo, al amar a Dios sobre todas las cosas, amar a su familia, a sus vecinos, que verdaderamente que no sea porque usted lo está haciendo con el poder de su carne, ¿no? Sino que realmente lo está haciendo con el poder del Espíritu Santo, hay que decir. Pero si no es así, busque otra iglesia. Y continúa Judas muy duro y dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahí traen a todos los congregantes. Y los traen y les dicen cosas muy bonitas. ¿Pero para qué? Para sacarles provecho. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que les decían, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿En qué tiempo estamos? En los últimos, como les expliqué. Hay muchos burladores y mucha gente que como quiere buscar al Señor, pero no le gusta la sana doctrina, se van para allá. Pero cuando les predican la sana doctrina se molestan y se sienten a gusto en esas iglesias. Se sienten a gusto porque tienen comunión con otras personas, pero no están seguros si son salvos. Porque muchas veces el ser salvo se los ha dicho el propio pastor, el falso maestro. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, dice Pablo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Mire, para la iglesia tradicional, cumplen con 2 sacramentos. Los otros son añadidos. Usted no se salva por eso. No es por obras. Si usted hizo la primera comunión, la confirmación, fue a pláticas y el sacramento de matrimonio, eso no significa nada. No es por obras. Lo que significa es que usted es salvo si se arrepiente y cree en el Evangelio. Solamente es por fe. Y si usted dice que tiene fe, como dice Santiago dice, ¿usted tiene fe? Muéstrame sus obras con su fe. Y yo le mostraré mis obras con mi fe. ¿Sí me explico? O sea, su vida tiene que cambiar rotundamente. Lo que quiero es que se salve y que esté en la iglesia verdadera. No hay iglesias terrenales verdaderas. No hay iglesias terrenales perfectas. Pero sí hay pastores que quieren predicar la sana doctrina. Las ovejas a veces nos descarriamos, pero hay pastores que quieren predicar la sana doctrina. Y la predican con tanto amor y desfallecen en la oración para poder predicar la palabra, para que usted se salve, para que usted esté bien alimentado. Pero no se acomode en iglesias donde no hay ningún alimento. No se acomode ahí. No lo haga porque no es salvo. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y le dice, apártate de los tales. Y eso le digo yo, apártese de los tales. Apártese de ellos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Ve qué diferencia hay? ¿Ve la gran diferencia que existe? Pero tú huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es que es el fruto del Espíritu. Todas las personas que son guiadas por Dios y que son hijos de Dios, ese es el fruto del Espíritu. Si usted no tiene el fruto del Espíritu, no es de Dios. Continuamos en el siguiente mensaje, ya va a ser el último. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Quiero que estos mensajes les sirvan de bendición, pero bendición eterna. Quiero que cada mensaje lo haya anidado en su corazón. Que usted no piense nunca, que con solo escuchar estos mensajes y apartarse de la verdad, seguir su vida, yo me arrepentí. No. El verdadero creyente persevera siempre, persevera en la Escritura, en la fe, en el amor. Y cada vez que usted persevera, Dios nos limpia.